Bueno, pues gracias por la invitación, contenta de estar aquí con ustedes. La idea de hoy es que conversemos un poquito sobre la generación Z, que es esa generación que tenemos en nuestras aulas en el día de hoy, y que discutamos un poquito cuáles son sus características, cuáles son las características que hacen ese grupo. Entonces, no voy a dar más preámbulos, sino que voy directo a la presentación. Yo voy ahora a proyectar. Si les pido que me confirmen si ven una sola pantalla ahora mismo, o sea, una sola diapositiva. Sí, se ve una. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Esto era un Menti, pero lo vamos a hacer en el chat. Yo quiero que empecemos hablando, participando ustedes. ¿Cuáles son los retos que enfrento con mis estudiantes en la actualidad? Me lo pueden responder en el chat. Piensen en las características de sus grupos, de los grupos con los que ustedes están lidiando este periodo, con los que ustedes están trabajando este periodo. ¿Y cuáles retos ustedes se enfrentan con esos estudiantes? Y los voy leyendo. Flojos en los compromisos, la motivación, lograr su atención, lograr que participen activamente, mantenerlos motivados, motivación y presencia en el proceso, motivarlos, que participen activamente. Hay una parte de la clase muy activa y otra no. Atención y motivación. Wow, la motivación y la atención definitivamente son los retos más grandes. Fíjense cómo se repiten una y otra vez aquí. Que participen activamente, que se motiven a estudiar, mantenerlos atentos, que no se distraigan, el compromiso de algunos de los alumnos, mantener su atención y compromiso, que muestren interés en aprender, lograr la motivación, entender su forma de pensar, esa me gustó. Mantener la motivación en la virtualidad, mantenerlos entusiasmados, que participen todos en clase, que realmente aprendan y no solo embotellarse los temas, eso también. Que estén en clases ya que ellos apagan la cámara, motivarlos para estar atentos, lograr que se empoderen de su aprendizaje. Todo esto es hacer conciencia. Me gustaría entender un poquito, si puede ponerlo en el chat, hacer conciencia en qué sentido se refiere, porque me parece interesante esa propuesta para entenderla un poquito mejor. Todo eso que ustedes mencionan, creo que en múltiples espacios, Katiuska y Lilibet que están aquí no me dejan mentir, en múltiples espacios eso se repite. O sea, siempre hay una preocupación con cómo mantener a nuestros estudiantes motivados, cómo hacer que participen, que se involucren, que cumplan con sus asignaciones. Entonces, la idea, me dicen que se escucha muy bajo, ¿me escuchan bien? Yo escucho bien. Ok. O sea, no sé si alguien más tiene ese problema. No, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ok, gracias, gracias. Algunos me escuchan bajo. Voy a tratar de acercarme más a la computadora a ver si se escucha mejor. Entonces, todos esos retos, tal vez, si nosotros conocemos un poquito a los estudiantes que tenemos en nuestras aulas, pudieran, tal vez no solucionarse 100%, pero sí nos ayudarían a comprender qué cambios pudiéramos hacer para solucionar eso. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué vamos a hablar de generaciones? ¿Por qué hablamos de generación Z? Es un hecho que no todos los seres humanos somos iguales, ni todos los seres humanos de la misma edad somos iguales. No podemos decir que todo estudiante entre 18 y 25 años es exactamente igual, piensa igual, siente igual, tiene los mismos valores. Eso es un hecho y creo que no hay ni que discutir eso. Pero definitivamente nosotros sí compartimos experiencias similares que valen la pena mencionar y notar. El contexto en el cual nosotros crecemos, nos desenvolvemos, lo que está sucediendo a nivel cultural, a nivel político, a nivel mundial, son cosas que marcan de alguna manera quiénes nosotros somos o que influyen en quiénes somos nosotros como seres humanos, aunque no lo determinen. No es lo mismo un grupo de personas que crecieron en la dictadura de Trujillo, que tenían que seguir una serie de reglas y que para interactuar y que para comportarse, que para estar en la calle, que para expresarse, ya tenían grabado una forma de lo que se puede y no se puede, a una generación que no nace en dictadura para nada, sino todo lo contrario, y que se siente hasta en todo el derecho de ir a protestar y decir abiertamente cuando está en contra de algo político.
si esos muchachos de hoy en día hubiesen nacido en la dictadura de Trujillo, no hubiesen sido tan abiertos en sus opiniones políticas como lo son ahora, porque el contexto, el ambiente y el momento en el que tú naces, creces y te desenvuelves en la sociedad influye en cierta manera en cómo nosotros somos. Y aquí lo dice, los aspectos tecnológicos, geopolíticos, sociales y económicos, las reglas parentales, los anuncios y publicidad que vivieron y consumieron mientras crecían son informaciones importantes que influyen en quiénes somos, aunque no lo determinen. Y debido a esto, resulta bastante orientador analizar el impacto de la época en la que varios grupos de personas crecieron. Por ejemplo, ¿qué impacto tuvo en los jóvenes crecer en la época de Trujillo? ¿O qué impacto tiene en los jóvenes crecer en la época donde lo que hubo fue COVID? ¿Qué impacto tuvo crecer en la era del desarrollo tecnológico? Todas esas cosas determinan de alguna manera características similares que todos comparten. Entonces, por eso es que resulta útil cuando nosotros hablamos de generaciones. No es que vamos a encasillar a todo el mundo ahí, pero sí podemos reconocer que hay características similares. Entonces, ¿cuáles son las tres generaciones actuales que tenemos digamos que en la universidad ahora mismo? Tenemos a la generación X, que fueron los que nacieron a partir del 1960 o antes, la generación de los millennials, que nacieron desde el principio de los 80, y tenemos ahora a la generación Z, que son los iGen, los que nacieron en la época de la tecnología, que son los que nacieron a partir del 1995, y que son los que actualmente tenemos en nuestras aulas. Vamos a ver un poquito las características de estas tres generaciones. Vamos a empezar por la generación X. La generación X nacieron entre 1965 y 1985. Está marcada por el surgimiento de las computadoras. Ahí es que la computadora surge, no con el uso que le damos hoy en día, pero que hay un surgimiento de la computadora como para un uso, ya sea en las oficinas, como una herramienta de trabajo. El libro impreso era el medio principal para buscar información. Buscar información en internet mientras esa generación crecía no era algo que se hacía. Se buscaba una enciclopedia, se buscaba un libro, se iba a una biblioteca y se trataba de buscar la información más actualizada posible sobre una temática. Esta es la generación donde se aprenden a utilizar la tecnología de la información para compartir su aprendizaje. No para aprender, sino para impartir clases. Son los que usan, lo que empezaron con el PowerPoint. El PowerPoint es algo útil para aprender. Yo te pongo un video, yo te pongo una presentación. Y un evento importante a nivel mundial de esta generación fue la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín fue un evento que significó de cierta manera apertura. El tema de la división de la frontera pues era algo que ya poco a poco iba viéndose menos separación, menos división, más conexión, más apertura a estar con otros. Y eso fue un evento importante que marcó el crecimiento de esa generación. Si alguien de esta generación está aquí, tiene algún otro evento social, político, mundial, económico, que sienten que haya marcado a su generación, también lo pueden compartir en el chat porque sería interesante también conocerlas. Luego está la generación de los millennials, la generación Y o los que conocemos como millennials. Estos son las personas que nacieron entre 1985 y 1995. Claro, estos números no son a rajatabla, no es que si tú naciste en el 84 ya tú eres generación X, o sea, son los que nacieron más o menos para esa época. Mantienen una estrecha relación con la tecnología, no nacieron con la tecnología tan desarrollada como los de la generación Z, pero sí definitivamente nacieron en un mundo donde la tecnología les llegó a una edad temprana. Utilizan las redes sociales para evaluar la información. Es una generación que le gusta mucho el Instagram, que le gusta mucho el Facebook, que le gusta mucho el Twitter, y suelen recibir cualquier información, noticias de ahí en lugar de suscribirse a un periódico o de suscribirse a una revista en particular. Aprenden a utilizar la tecnología para aprender. Ya no es solamente la presentación de PowerPoint, es el uso de herramientas tecnológicas
para yo poder llevar a cabo mis clases. Es una generación que empezó esa tendencia. Y eventos importantes de esta generación, tenemos la guerra de Irak y de Afganistán, que fue un evento a nivel mundial que sacudió porque fue como la guerra moderna de esa época. Ya habían habido otras guerras, pero la guerra de Irak y Afganistán definitivamente fue algo como ha durado tantos años, que marcó mucho esa generación. La primavera árabe, la crisis financiera global del 2008, fueron eventos que marcaron definitivamente esa generación. Y luego tenemos a la generación Z, que son los que nacieron entre el 95 y el 2005, son nativos digitales, ya estos no es que mantienen una estrecha relación con la tecnología, sino que la habitan, son la tecnología, por así decirlo. Es algo intrínseco de quiénes ellos son y cómo se mueven en el mundo. Dejan en un segundo plano la consulta del libro impreso, no es algo que se les ocurre ni siquiera de primera instancia, tiene que ser algo muy específico para ellos sentir que tienen que buscar un libro para obtener alguna información, porque todo lo encuentran en la web. Debido al uso eficiente de las tecnologías, son autodidactas. Esto es muy importante. Es una generación que le gusta aprender sola. Es una generación que está acostumbrada a buscar información. No solamente de cosas que ven en la clase, sino de cualquier cosa que están en la calle, están teniendo una conversación de algo y de una vez entran en su celular y buscan más información sobre eso. Por lo tanto, es una generación que por su naturaleza y por el avance de la tecnología y cómo utiliza la búsqueda de información, les gusta aprender solos. Esto quiere decir que, esto no quiere decir que van a aprender solos por completo, sino aquellas cosas que tienen respuestas predeterminadas, que uno con leerlo ya lo puede aprender, son las cosas que al estudiante de la generación Z le gusta aprender solo. Y eventos importantes, definitivamente para esta generación, el COVID. Definitivamente el COVID va a ser algo que les va a marcar, creo que nos va a marcar a todos. Pero ya cuando ellos sean abuelitos y le estén contando a sus nietos, le contarán sobre el COVID, las implicaciones que tuvo y cómo su vida cambió a partir de ahí, cómo tuvieron que relacionarse con otros. Y ya veremos cómo también afectará a las generaciones siguientes, los post-generación Z. Entonces, con sus similitudes y diferencias, porque son tres generaciones distintas y tienen también cosas en común, con sus similitudes y diferencias, conviven en todos los espacios. Eso lo diré a modo de chiste, porque no lo digo así de verdad, pero para bien o para mal, están condenados a entenderse, porque son los que están en todos los espacios juntos. Tú tienes una mezcla de esas tres generaciones en todos los entornos laborales, no solamente en la universidad. En todos los entornos laborales, los entornos personales, en los entornos sociales, están esas tres generaciones conviviendo con eventos distintos que les marcaron su forma de pensar, su forma de ser, su forma de ver el mundo, y que de una manera u otra pues tienen que lograr conectar para poder convivir de manera adecuada en los espacios. Entonces, ya con esto nos podemos concentrar exclusivamente en la generación Z, pero yo quería que hiciéramos un overview de cómo es cada una de las generaciones que está conviviendo junto actualmente. Pero el objetivo de hoy es concentrarnos en esta generación, que es la generación Z. Y nosotros le vamos a hablar de 5 aspectos de la generación Z que son muy relevantes y las implicaciones que tienen para ellos. Los que estuvieron en la jornada de verano vieron esta diapositiva y ya luego yo les voy a enseñar cómo esta diapositiva tiene implicaciones en lo que hacemos en el aula. Pero empecemos con las características. Por ejemplo, en cuanto a la tecnología. En cuanto a la tecnología, la generación Z son nativos digitales. Como dije, no solo usan herramientas, sino que habitan en ellas. No se imaginan un día sin el celular. El otro día se cayó WhatsApp, Instagram, Facebook y la gente estaba vuelta loca porque no podían estar tranquilos sin estar conectados constantemente. Es una generación que comparte y genera contenido continuamente. Cuando hay siempre un problema político, un problema social, esta es la generación que hacen las publicaciones de qué está pasando en Afganistán, qué está pasando con el Código Penal, y te hacen un pequeño documental o un pequeño gráfico, una infografía de lo que está pasando para orientar. Esta es la generación que genera ese tipo de contenido. Y el que lo comparte también, los reposts, los retweets y lo que hace las cosas virales, las tendencias virales.
En cuanto a la búsqueda y manejo de información, la conectividad permanente les acerca a la novedad y manejan la obsolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Ellos siempre saben cuál es la última aplicación para cualquier cosa. Y si esa aplicación en el día de mañana se convierte en obsoleta, ellos no tienen ningún problema en desecharla y pasar a lo nuevo, a la nueva tendencia. Porque la generación Z crece en un momento donde el tiempo de vida de las aplicaciones, sobre todo tecnológicas, es muy corto. Por ejemplo, algo muy de esa generación, no sé si conocen el Snapchat. El Snapchat es una aplicación donde tú tiras fotos, donde tú le pones los filtros, lo pones bonito y le pones un escrito, no sé qué. Todo el mundo utilizaba el Snapchat, pero de repente Instagram agrega, que no lo tenía, las historias, porque nada más tenía las publicaciones, agrega las historias que son como el Snapchat, que desaparecen a las 24 horas y te ponen los filtros. Snapchat pasa a ser obsoleto. No hay ningún problema. Nadie extraña Snapchat, a nadie le hizo falta, nadie luchó por mantenerlo. Es muy fácil para ellos desechar lo que ya está obsoleto y montarse en el tren nuevo, sea cual sea ese tren. Como les dijimos, son autodidactas, son multitaskers, hacen más de una cosa a la vez, aunque definitivamente ya está demostrado que cuando tú haces más de una cosa a la vez, no le dedicas el mismo nivel de profundidad ni de atención a cada cosa de manera equitativa. Por lo tanto, aunque el ser multitasker puede ser una fortaleza, también es una debilidad. Obtienen información relevante de los resúmenes de los feeds. Cuando van a ver alguna noticia, pues leen el título y leen el resumen. Tiene que ser algo sumamente interesante para ellos darle un clic al enlace y leer la noticia completa. O sea que si ellos quieren saber, si ellos quieren mantenerse actualizados de lo que está pasando a nivel político, a nivel social o a nivel mundial, con lo que ellos van leyendo en ese pequeño resumen que ponen los periódicos es suficiente para ellos. Ellos no tienen la necesidad de leer el artículo completo. Vamos a ver ahora en la conexión con el entorno. Son una generación con mucha conciencia medioambiental y sostenibilidad. Definitivamente es la generación que si te ve con un vaso plástico, te pregunta por qué tú tienes un vaso plástico, por qué tú estás usando el cubierto desechable, por qué tú todo lo cuestionan porque hay que cuidar y preservar el medio ambiente. Fue la generación que recibió un mundo en mucho peligro y los que quieren tratar de preservarlo lo más posible. Socialmente comprometidos y proclives a la acción colectiva. Son aquellos, no son, hay sale mucho en las noticias, esto lo hablamos, de que se dice que la generación de los millennials son los que protestan en las redes y los que suben sus quejas y hacen las campañas en las redes de protesta, y los de la generación Z son los que van a los lugares personalmente a protestar. Son los que se paran en la Plaza de la Bandera o los que inician las protestas en la Plaza de la Bandera, los que van a los congresos cuando tienen que ir a los congresos. Son los que no se quedan solamente con poner su queja en línea, sino que se aseguran de llevar eso a la acción. Son transformadores de lo establecido, no ven límites para sus ideas, definitivamente no lo ven, y prefieren experiencias en vivo. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante en nuestras aulas. Ellos prefieren experiencias en vivo porque lo que les gusta es la conexión con el otro. Por lo tanto, si ellos son autodidactas, lo ideal es que ellos aprendan la información con respuestas predeterminadas solos, fuera de clase, para que en el tiempo de clase ellos se la pasen conectando con otros. ¿Y cómo podemos conectar con otros? Trabajando en equipo, trabajo colaborativo, trabajo en parejas, hablando, discutiendo, conversando, estando en conexión constante con el otro. Eso tiene una gran implicación para nuestra práctica como docentes. Vamos a ver la comunicación y relaciones con los demás. Prefieren comunicación breve, mensajería instantánea sobre otros medios. Yo creo que ustedes no van a escuchar aún, es muy difícil, no voy a decir que imposible, pero es difícil tú recibir una nota de voz de alguien de la generación Z de más de minuto y medio. Yo creo que eso es muy difícil. Mientras que nosotros todos estamos bombardeando a la gente con notas de voz de 3, 4, hasta 5 minutos. Ellos prefieren comunicación breve sobre otros medios. Esperan retroalimentación rápida. No se extrañen que ellos siempre le estén cayendo arriba. Profe, usted corrigió mi trabajo. Profe, ¿cuándo usted lo va a devolver? Profe, ¿qué le pareció mi trabajo? ¿Lo leyó? Ellos están acostumbrados a hacer retroalimentación rápida porque es lo que el mundo les ha enseñado. ¿A qué me refiero con esto?
Si yo estoy en Instagram y estoy viendo una tienda y yo quiero saber cuánto cuesta un artículo, yo le mando un mensaje a esa tienda por Instagram y en menos de una hora a mí esa tienda me responde con la información que yo tengo. Y si dura una hora es mucho. Si yo tengo que hacer algún comentario hasta una persona famosa, que obviamente la persona famosa no es quien maneja las redes, sino el equipo, y quiero hacer algún comentario, esa persona me responde de una vez. Entonces, no es que ellos lo hacen por molestar, no es que ellos les piden esa retroalimentación porque quieren fastidiarlos, es que ellos están acostumbrados a que se responde rápido, a tener feedback rápido, y entienden que lo mismo aplica en todos los contextos. Prefieren relaciones horizontales y rechazan las relaciones autoritarias. Eso es un hecho. El tema de las jerarquías no es algo que ellos manejan bien. El tema de ese mi jefe, no le puedo hablar así, tengo que tener respeto, tengo que tener cuidado, quién me enseña, eso no es algo con lo que ellos se identifican, no es algo que va con ellos. Y es algo que suele chocar mucho con generaciones anteriores, donde las jerarquías sí eran muy marcadas o donde crecieron en entornos donde las jerarquías eran muy marcadas en todo el sentido, no solo a nivel laboral, sino también a nivel de lo que es un profesor y un estudiante, o hasta el nivel de que es un padre y un hijo. No es que ellos se ven igual a sus padres, ni mucho menos, sino que les choca cuando hay una distancia, como que este es tu jefe y es inalcanzable, este es tu profesor, es inalcanzable, este es tu papá, es inalcanzable, es distante, es frío. Ellos no van bien con eso ni se identifican con eso. Son la generación de mayor diversidad a la fecha. Las diferencias y el respeto por las minorías son temas importantes para ellos. La mayor diversidad las tienen las personas de la generación Z, en cuanto a nacionalidad, en cuanto a raza, en cuanto a cultura, en cuanto a religión, en cuanto a preferencias de su vida personal. Por lo tanto, es una generación que siempre va a estar abogando por los derechos humanos, siempre va a estar abogando por eso, porque es un tema sensible e importante para ellos. La representación, el yo verme representado es importante para ellos. Y en cuanto a la vocación y trabajo, la recompensa económica no es importante para ellos a la hora de escoger una carrera profesional y quieren convertir sus hobbies en su negocio o trabajo. Eso es muy cierto. Ellos no son los que están atrás del dinero. Ellos no les importa cuánto van a ganar de lo que están haciendo. Y generalmente son los que se atreven a dar el paso de que aquello que es lo que tanto disfrutan es lo que se convierte en su medio de trabajo. Ellos a eso no le temen. Incluso si no les apasiona, no lo hacen. Y yo tengo un ejemplo fresquísimo de esta semana donde nos reunimos con una muchacha muy joven, tenía 21 años, si no me equivoco, 20 o 21 años, no más de ahí. Y ella estaba conversando sobre una propuesta de un proyecto que le estaban haciendo para que ella hiciera como todo el tema digital, todo el tema de convertirlo en una red social. Y ella dijo que no, porque ese tema no era algo que a ella le apasionaba y que ella no trabajaba en cosas que no le apasionaban. Eso pudo haber sido visto como, pero ven acá, usted tiene que aprender a coger cualquier trabajo, como también eso puede ser visto como, es que si no se identifican con algo, no quieren dedicar su tiempo a eso porque lo que quieren es sentirse siempre motivados. Eso es una característica de esa generación. Ellos siempre quieren sentirse motivados. Y con eso, les digo, no les doy la respuesta, sino que lo conecto con lo que ustedes pusieron en el chat, que les preocupa que ellos no están motivados y que les pierden la atención inmediatamente. Y hago conexión con esa anécdota de esta semana porque esa muchacha fue muy clara, muy respetuosa por si acaso, no quiero que piensen que ella lo dijo de una forma prepotente ni de una forma que quedó como no quiero, ella fue muy sincera de que no era un área que a ella le interesaba, no era un tema que a ella le motivaba y que ella solamente dedica su tiempo a cosas que le apasionan y en lo que ella cree. Y eso es de respetarse, pero le hago esa conexión porque cuando ustedes sienten que sus estudiantes están desmotivados, lo pierden y les es difícil engancharlos otra vez. Entonces, sería interesante hacer un análisis de por qué puede suceder eso. A pesar de que es multifactorial, pero tratar de sacar al menos algunos factores de por qué sucede eso. Entonces, vamos ahora a las orientación pedagógica. Y quiero aprovechar y decir esto del chat porque me encanta.
Es así, valoran más el equilibrio entre vida y trabajo. No son gente que trabajan para vivir, sino que trabajan para vivir y no que viven para trabajar. Es así. Esa no es la generación que se va a pasar el día entero trabajando y no asoman ni la cabeza. Ellos quieren tener experiencias de vida. Fíjense que es la generación que pospone el matrimonio, pospone el tener hijos, cada vez se tiene hijos más tarde, porque quieren vivir la vida. Para que cuando ya ellos estén listos, sí tener su hijo. La flexibilidad es algo que valoran en las empresas, así mismo es. Eso de si yo tengo que estar sentada de 8 a 5, yo tener que ponchar, que para yo hablar con mi jefe tengo que saltar 25 escalones, es algo que a ellos les choca. Eso es así. Muy buen aporte. Muchísimas gracias. Y bienvenidos son todos esos aportes al chat. Vamos a hablar ahora de las implicaciones que tienen en el aula cada una de estas características. Por ejemplo, en cuanto a la tecnología, que ahí no lo voy a leer otra vez, estas son las características en cuanto a la tecnología. Emplear plataformas y herramientas tecnológicas que le permitan generar el tipo de interacción a la cual estar acostumbrados, habitar, ser y aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dentro del aula puedan tener espacios de construcción colectiva, de comunicación instantánea, de utilizar diversas fuentes de información, de generar contenido, de elaborar recursos diversos, utilizando la tecnología. Que nosotros nos aseguremos de tener actividades donde los estudiantes puedan hacer eso. Ojo, y esto no sé si lo han hablado en el diplomado, pero lo voy a decir aquí. El hecho de que un estudiante de la generación Z o cualquier estudiante sea nativo digital y sea muy bueno con la tecnología, no quiere decir que sabe utilizar herramientas tecnológicas educativas. Ese es un error común en el que caemos, que si vamos a utilizar una aplicación como Edmodo, que es de edición de video, o si vamos a utilizarlo como Vimeo, o si vamos a utilizar el Padlet, que son el Canva, que son aplicaciones que utilizamos para fines educativos, nosotros asumimos que el estudiante, porque es nativo digital, intuitivamente la va a saber manejar de una vez. Y eso no es así. Nosotros tenemos que enseñarle en qué consiste la herramienta y cómo se utiliza para que ellos puedan desarrollar sus actividades a través de ellas. Como dice Katiuska, tener un libro en la mano no te hace lector, efectivamente. Bien, entonces, en cuanto a la búsqueda y manejo de información, estas son las recomendaciones. Explorar permanentemente tendencias en herramientas tecnológicas para la educación. No tener miedo a cambiar plataformas o herramientas. A ellos no les va a afectar que ustedes este periodo usen Padlet o esta semana usen Padlet y la semana de arriba usen Canva. Ellos eso no les va a molestar. El cambio de herramienta tecnológica es algo que ellos están acostumbrados a manejar. Por lo tanto, siéntanse ustedes como profesores en la confianza de querer utilizar una herramienta tecnológica y sentir, mierda, esta no me funcionó tanto, voy a cambiar a otra. No hay problema, eso a los estudiantes no les va a afectar, no lo van a ver a usted como desorganizado, ni van a decir que no sabe lo que está haciendo, nada que ver. O sea, que siéntanse en la libertad de explorar cuáles son las tendencias en herramientas tecnológicas. Y sepan que sus profesoras del diplomado y el CDP estamos a la orden en caso de que quieran orientación de cuáles herramientas tecnológicas les favorecen para cualquier actividad que quieran hacer. Darles la autonomía de aprender conceptos y teorías fuera del salón de clases. Prueben eso. Encontrar un equilibrio entre la búsqueda autónoma y guiada de información. Definir un momento en el salón de clases para consensuar la teoría. ¿Qué quiere decir esto? De verdad nosotros recomendamos que ustedes no utilicen el tiempo de clase para darle la información al estudiante, para darle la teoría, para dar una presentación de PowerPoint donde ustedes explican una teoría que ellos pueden aprender solos, ya sea leyéndose un artículo, viendo un video, cualquier recurso que ellos puedan buscar. Nosotros les recomendamos enfáticamente que no empleen tiempo del salón de clase para eso, que lo asignen fuera del salón de clase. El concepto ya de en clase yo te doy la teoría y fuera de clase tú eres el que hace el trabajo, el proyecto que yo te asigno, la tarea que yo te doy, es un concepto que ya no tiene cabida en el salón de clase, sobre todo con esta generación. Las tendencias en educación han cambiado. La tendencia ahora es que fuera de clase, en lugar del estudiante está haciendo los proyectos, construyendo, utilizando jerarquías de pensamiento tan altas, la idea es que el estudiante se pase fuera del aula usando la jerarquía de pensamiento más baja, es decir, comprendiendo la teoría. Para que esos proyectos, esas tareas tan difíciles donde ellos tienen que crear, evaluar, analizar, se hagan dentro del aula, porque están en conexión con el otro.
trabajan de manera colaborativa y tienen al profesor para guiarles. Ellos no necesitan un profesor que le guíe para comprender una lectura, como eso ellos lo pueden hacer solo. Ellos necesitan al profesor para que les guíe en el momento donde ellos están aplicando esos conocimientos, que están realmente trabajando en jerarquías de pensamiento alta. Ahí es que se necesita la guía del profesor. Por eso es que el rol del profesor muchas veces se malinterpreta de que ya no es importante, ya no es necesario, pasa a un segundo plano. Todo lo contrario, es mucho más complejo, porque ahora el profesor tiene que acompañar al estudiante a hacer sentido a la teoría dentro del aula. Entonces nosotros les recomendamos que todo lo que sea teórico, el estudia con respuestas predeterminadas, o sea que yo lo leo y lo comprendí. Todo lo que sea teórico, el estudiante lo aprenda fuera, que ustedes busquen un momento en el salón de clase para consensuar la teoría y puedan dedicar mayor tiempo de clase a la aplicación. No es que yo voy a decirle, investiga sobre la Guerra Fría, léete este artículo y te fuiste y vamos a pasar a la aplicación. Tenemos que dedicar un tiempo del salón de clase para consensuar esa teoría que el estudiante aprendió solo, para aclarar dudas, para ver si hay algún tipo si alguien comprendió la información de manera errada, o para asegurarnos que los puntos más importantes, todo el mundo está claro en que son estos, de que la teoría consensuada es esto. Eso sí es importante, pero eso es un poquito de tu sesión. Eso no debe de durar más de 15 minutos en una sesión. El resto es para aplicar, para conectar, para hacer trabajo colaborativo. Orientar a los estudiantes a ser críticos con información y fuentes. Es importante porque como ellos buscan tanta información y tienen tanta información a la mano, hay que orientarlos a qué tipo de información tú puedes considerar como buena y válida y cuál no. No busque una noticia de un enlace que tú no sabes ni siquiera lo que es versus una noticia de un enlace como CNN, como un periódico reconocido, un periódico que tú sabes que existe. Hay que enseñarlos a ellos a discernir entre lo que es una buena fuente de información. Despertar la curiosidad para llevarlos a profundizar, usar preguntas, dilemas, vacíos, problemas o retos que ellos tengan que investigar o responder. Utilizar estrategias en las que puedan hacer diferentes actividades, discutir, escribir, buscar información, etc. Realizar diferentes tareas y roles de manera activa, dosificada y coordinada. En cuanto a la conexión con el entorno, nosotros les recomendamos incorporar temáticas contingentes de interés social y conectadas con sus perfiles profesionales. Temas de medio ambiente, ética, participación, respeto a los derechos, sostenibilidad, etc. Esas noticias, no recuerdo en qué espacio era que estábamos hablando esto, que alguien dijo, pero es que esas son noticias como esa noticia como de mucho impacto del tema que estamos tratando, son cosas que sucedieron tal vez una vez cada cierto tiempo, no es algo como tan recurrente, entonces yo le estoy como vendiendo que ellos van a trabajar en algo que nunca les va a pasar. No, no te creas, esas son las cosas que a ellos les interesa porque generalmente son los que marcan el antes y el después, y recuerden que ellos son los transformadores de lo establecido, ellos quieren generar el cambio. Ellos quieren transformar la sociedad para el bien común. Entonces, no tengan miedo de utilizar esos ejemplos y de incorporarlos en su salón de clase. Mediar a los estudiantes a través de procesos metacognitivos para establecer relaciones entre lo que están aprendiendo con aquello que ocurre más allá del salón de clases. Es sumamente importante que el estudiante no solamente sepa qué está aprendiendo, sino que sepa para qué lo está aprendiendo, por qué lo está aprendiendo, qué implicaciones tiene lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Y nosotros solemos subestimar ese proceso. Lo primero es que la metacognición nos permite darle sentido a para qué estamos haciendo esto. Y eso es algo importantísimo. Eso no solamente lo necesita la generación Z, eso lo necesita cualquier persona que aprende. ¿Para qué yo me estoy aprendiendo esto? No es por si acaso. ¿Cómo yo puedo utilizar lo que estoy aprendiendo? No es por si acaso. Eso tiene una razón de ser. Lo segundo, para el estudiante resulta mucho más motivador cuando él conoce la mecánica de su clase, la metodología, en qué consiste su rol, cuál es la importancia de su rol, cuál es la importancia del rol del profesor, por qué yo coevalúe a un
compañero en lugar de que fue el profesor que lo evaluó? ¿Por qué yo me autoevalué en lugar de que me evaluara el profesor? ¿Cuál es la razón detrás de todo eso? Hacer al estudiante partícipe de eso tiene muchísimos beneficios que ustedes no se imaginan y es una de las estrategias más subutilizadas y subestimadas. Resolver e identificar problemáticas reales a través de metodologías como estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, simulación. Todo eso le permite a ellos conectar con el entorno y encontrar un sentido a lo que están aprendiendo. Proponer y generar productos que den solución y tengan impacto. Eso a ellos les motiva muchísimo cuando ellos tienen que proponer soluciones, algo que tenga un impacto en la sociedad, que sea para tener una mejor sociedad. Aprender al mismo tiempo que servir, trabajando junto a la comunidad en la identificación y resolución de problemas significativos. También para ellos eso es importante. Si ustedes tienen oportunidades, si no, no es que tienen que buscarla obligatoriamente, es que si su asignatura tiene la oportunidad de conectarse con una comunidad, con una necesidad de la sociedad, pues ¿por qué no hacer eso una experiencia real? Ir al lugar, investigar, tratar de resolver un problema real de una comunidad real. Esas son cosas que a ellos les motiva muchísimo. Vamos a ver. Entonces, esto quiere decir que, en resumen, planificar y ejecutar experiencias de aprendizaje en las cuales los estudiantes tengan un involucramiento y una participación activa y colectiva. Fíjense que en todo esto, no es esto que estamos logrando aquí, no lo vamos a conseguir con un profesor que se sienta a decirle todo esto al estudiante. Esto se consigue cuando el estudiante se involucra, participa y trabaja con otros. Al mismo tiempo que fortalezcan el pensamiento crítico y la creatividad de una manera realista, con sentido y propósito. Hablemos entonces con la comunicación y relaciones con los demás. Definitivamente traten de ser lo más breve posible con la comunicación. Dar uso educativo a herramientas de mensajería instantánea. La PBA tiene un uso de mensajería, Teams tiene un uso de mensajería, Zoom tiene un uso de mensajería. Repensar el acompañamiento del profesor, encontrando momentos estratégicos que propicien interacción instantánea. Tienen que tratar de buscar cierta disponibilidad para el estudiante. Incluso pudiéramos decir, no quiero ser tan tajante como decir, recuerde que cada profesor tiene horas de tutoría que tiene que dedicar al estudiante. Es el hecho de que tú a tus estudiantes le ofrezcas horarios fijos donde ellos sepan que tú vas a estar disponible para ellos poder contactarte en caso de que tengan alguna duda. En cuanto a la retroalimentación rápida, retroalimentar en tiempo oportuno las entregas que realizan, informando ese tiempo con antelación. Recuerden que el reglamento académico, si no me equivoco, les dice que las entregas, la retroalimentación de las grandes entregas se tiene que hacer como máximo 2 semanas después de la entrega, como máximo. Por lo tanto, tomen eso en cuenta porque cuando un profesor no retroalimenta, eso es algo que a ellos les choca. Y lo ponen mucho en la evaluación, como yo no sé cómo voy, el profesor no me va diciendo cómo voy, yo me siento perdido, yo no sé qué yo tengo que mejorar, yo no sé dónde voy bien. Entonces traten de ser oportunos en sus tiempos de retroalimentación. No es dar una nota, no es dar un acumulado, porque yo sé que eso también preocupa mucho a los estudiantes. No le estamos diciendo que sean oportunos en dar el acumulado, sino que sean oportunos en dejarle al estudiante saber cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora en sus entregas, para que ellos puedan reorientar, ajustar lo que sea necesario. Y ofrecer retroalimentación que sirva de aprendizaje para el estudiante. No es que le den la nota nada más, es que ellos puedan aprender del error para que puedan mejorar. Y eso viendo una nota no lo van a lograr. Por eso las rúbricas son tan valiosas, porque la rúbrica permite que el estudiante sepa cuál era el estándar, dónde estoy yo y qué fue lo que me faltó para llegar al estándar. Entonces traten de que esa retroalimentación sea significativa. Y se van a dar cuenta, lo acaban de poner en el chat, eso es lo que los estudiantes más piden, retroalimentación, la necesitan porque quieren seguir mejorando, quieren saber qué es lo que tienen que cambiar. ¿Qué es lo que necesitan? Conexión. Profe, conecte conmigo, conecte con mi desempeño, hábleme, cuénteme cómo usted me ve, qué usted me sugiere, cómo usted me orienta. Recuerden que eso es demasiado importante para ellos. Relaciones horizontales, tener un clima de habla positivo con interacciones democráticas. El yo sentirme que yo no puedo hablar, que yo no puedo hacer una pregunta, no me voy a sentir cómodo en esa clase nunca y probablemente mi desempeño no va a ser el mejor.
Dedicar en la clase tiempo de interacción con los estudiantes y entre los estudiantes y con el profesor, que el profesor sea parte de las discusiones, que dé a conocer, su punto de vista, pero también que escuche el punto de vista de los demás. Yo pongo mucho un ejemplo de un profesor que yo tuve, que desde un inicio, estando yo en mi primer año, desde un inicio él me trató como educadora, como que ya yo era una educadora graduada y que lo que yo tenía para decir era importante, aunque tal vez yo estuviera equivocada. Y él no me decía, eso es un disparate, eso no es así, sino que él me decía, ah, mira qué interesante lo que tú dices, y tú has considerado esto, tú has pensado aquello. Y ese profesor a mí me marcó. Yo tengo que decirlo francamente, a mí ese profesor me marcó de una manera porque él desde un inicio me hizo sentir que yo pertenecía aquí, que yo pertenecía en esta carrera, que yo pertenecía en esa universidad, que yo merecía estar en ese salón de clase y que lo que yo tenía para aportar era importante. Y se dedicaba a, no era el que venía con la opinión, sino el que escuchaba primero las opiniones, dejaba que entre los estudiantes se hablara y luego él intervenía. Pero yo valoré eso mucho y no, nunca he tenido ninguna otra experiencia con un profesor así, nunca, ni en mi dos maestrías, ni en mi licenciatura, nunca he vivido eso, solamente lo viví con ese profesor y eso me marcó. Diferencias y el respeto por las minorías, diseñar actividades que les permitan valorar y aprovechar las diferencias en la construcción de sus aprendizajes. Definitivamente, de más está decir que el respeto y la diversidad es algo que tiene que primar en todos los salones de clase. Vamos a ver, orientación y trabajo, vocación y trabajo. Tener un enfoque metodológico y relacional que permita a los estudiantes reflexionar, descubrir y construir el sentido y la relevancia de lo que van aprendiendo al mismo tiempo que transforman su entorno. Darles espacio para descubrir cuál es su rol de aporte personal y profesional dentro de esta sociedad. Creo que tenemos que tener muy claro que lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes transformen nuestra sociedad, que la sociedad en la que vamos a vivir. La sociedad que esos estudiantes van a transformar es la sociedad donde nosotros también vamos a vivir y vamos a ver, a disfrutar o a sufrir cómo esa sociedad se va transformando producto de lo que ellos logran cuando entran al mundo laboral. Entonces nosotros tenemos que, no, a veces siento que tenemos miedo de empoderar al estudiante de que lo que tú estás aprendiendo en estos 4 o 5 años de tu carrera es para que tú hagas de este mundo un mundo mejor, para que tú hagas de esta sociedad una sociedad mejor, que muchos problemas tiene y que desde tu área tú tienes mucho que contribuir. Creo que el enfoque que le hemos dado a eso es como si fuera una utopía. Y creo que no entiendo ya el por qué seguimos con eso, porque una y otra vez nos demostramos que somos capaces de lograr cambio, que somos capaces de hacer transformaciones en nuestra sociedad. Entonces, y ellos ya lo creen, ya ellos vienen con esa creencia de que yo quiero hacer algo significativo porque yo quiero vivir en un mundo mejor. Entonces, nosotros podemos ser catalizadores de eso. Entonces, ¿cuáles son algunas metodologías que les permiten aplicar todo esto que acabamos de ver aquí? Donde de paso estamos, como quien dice, cumpliendo o favoreciendo las características de la generación Z. Aquí hay algunas metodologías que sugerimos. Por ejemplo, aula invertida es una metodología que a la generación Z le viene muy bien, donde tú usas tecnología, porque ellos tienen que aprender, buscar información, hacer actividades fuera del aula o dentro del aula también, búsqueda y manejo de información, comunicación y relaciones con los demás, porque ellos buscan la información de manera autónoma, se aprenden los recursos, la teoría de manera autónoma y en el momento de clase ellos se la pasan aplicando y trabajando colaborativamente. A más S, aprendizaje en servicio, ellos ahí utilizan búsqueda y manejo de información porque tienen que aprender la teoría, conexión con el entorno, porque esa teoría va a responder para resolver un problema real del entorno de una comunidad. Entonces ellos van a investigar, a conocer, van a hacer un plan, van a hablar con la comunidad que tú necesitas, cómo podemos abordarlo, cómo tú te puedes integrar con nosotros, lo cual conlleva a comunicación y relaciones con los demás y también vocación y trabajo porque tú estás sirviendo a los demás, tú estás trabajando para el bien común.
En estudios de casos vemos que se usa búsqueda y manejo de información, conexión con el entorno, porque lo que estamos estudiando, el caso que estamos analizando es un caso de la vida real o potencialmente de la vida real. Comunicación y relaciones con los demás, porque yo trabajo con mis compañeros para analizar ese caso. Si yo tengo que buscar información e ir al lugar para investigar, pues voy. Y vocación y trabajo. Luego tenemos aprendizaje basado en problemas, donde también búsqueda y manejo de información, conexión con el entorno, porque el problema que voy a resolver es del entorno, comunicación y relaciones con los demás, porque voy a compartir mis ideas, voy a distribuirme trabajo con mis compañeros, vamos entre todos a llegar a consenso, y vocación y trabajo. Aprendizaje orientado a proyectos, búsqueda y manejo de información otra vez, conexión con el entorno, porque voy a realizar un proyecto, un proceso o algo donde yo tengo que tirarme al campo, por así decirlo, o sea, conectarlo con el mundo real. Comunicación y relaciones con los demás, porque el aprendizaje orientado a proyectos conlleva mucho trabajo en equipo y vocación y trabajo. En cuanto a simulación, tenemos el uso de tecnología, como también podemos hacer un roleplay y no necesariamente utilizar la tecnología. Tenemos conexión con el entorno, porque lo que hacemos es simular algo de la vida real, y vocación y trabajo. Y con gamificación, pues sabemos que hay tecnología y vocación y trabajo. Esto no es estricto, por ejemplo, tú puedes tener estudios de casos donde sí se utilice tecnología o aprendizaje orientado a proyectos donde sí se utilice tecnología, pero sin duda estas cosas que están aquí siempre van a estar presentes en esas metodologías. Por eso nosotros les recomendamos que implementen estas metodologías en sus aulas a la hora de abordar sus temáticas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una secuencia didáctica. ¿Cómo se vería esto para la generación Z? Vamos a hacer un paso a paso de una clase. Yo puedo pensar en una situación que despierta la curiosidad de los estudiantes, puede ser una noticia, lo que vieron en Instagram, lo que vimos en Twitter, una situación mundial o local o actual o pasada, no importa. Yo traigo una situación que despierte la curiosidad. Yo le pido a los estudiantes que hagan una investigación personal sobre ese tema, una exploración autónoma. Yo puedo utilizar Google Scholar, yo puedo utilizar YouTube, yo puedo utilizar Khan Academy. Yo les puedo orientar cuáles herramientas utilizar para hacer esa investigación. Y en paralelo, yo les puedo pedir que hagan una construcción colectiva como grupo de un mural donde ellos pues cojan los aspectos más importantes de esa investigación, un mapa conceptual donde ellos puedan exponer los conceptos más importantes de esa situación que yo les mandé a investigar. Y ellos pueden presentármelo en Canva, en Padlet, en Mind Manager. Esas son herramientas tecnológicas que les permiten hacer ese tipo de, puede ser infografía, de diseño o de mapa. Luego de que ellos traen eso, hacemos entre todos una revisión conceptual y teórica del material proporcionado por el profesor. En esta primera parte de la investigación personal y exploración autónoma, la construcción colectiva, es para que ellos se vayan acercando a la teoría, que ellos vayan explorando. Luego yo les voy a dar un material que va a complementar eso que ellos exploraron. ¿Por qué yo hago eso? Porque como profesor yo tengo el deber de asegurarme de que ellos estén buscando la teoría en el lugar correcto. Esta es una manera de yo consensuar la teoría, de yo asegurarme que lo que están aprendiendo lo están aprendiendo bien. Porque sabemos que en Internet sobran los lugares donde la información no es buena. Por eso sugerimos YouTube, Google Scholar, YouTube y Khan Academy, que suelen ser, no lo mismo Google que Google Scholar. O sea, tenemos la información mucho más filtrada. Luego de eso, yo les pediría a ellos que hagan una verificación para comprensión de conceptos. Yo les pediría a ellos que en el aula, juntos, en grupo, yo hacer alguna, o fuera del aula también, no importa, yo puedo hacer algunos cuestionarios donde ellos tengan que llenarme, pues, un examencito conceptual de muy pocos puntos. Cuando digo muy pocos puntos, voy a decir 2 puntos, donde ellos tengan que responder las preguntas para yo poder palpar si ellos aprendieron o no la teoría. O sea, hay algún tema teórico que yo tengo que aclarar en el aula porque la mayoría respondió bien, pues la mitad respondió bien y la mitad respondió mal, o mucha gente respondió mal. Entonces yo puedo verificar si ellos comprendieron conceptos a través de cuestionarios, de controles de lectura,
o de yo traer preguntas puntuales al aula y poner a que ellos en grupo las tengan que resolver. Yo puedo utilizar Mentimeter, yo puedo utilizar Google Forms para los cuestionarios o esos pequeños tests. Yo puedo utilizar Kahoot, que Kahoot es una forma divertida como de hacer un quiz de selección múltiple. Luego de eso, yo pudiera hacer una resolución de casos para aplicar lo aprendido. En Zoom o en Microsoft Teams, yo los divido en los breakout rooms, yo les doy un instructivo donde ellos tienen que analizar ese caso y aplicar los conceptos que aprendieron. Luego ellos tienen que generar algún producto, ya sea la solución de ese caso, una propuesta, una sentencia, si es algo de derecho, algún producto que solucione el problema en ingeniería industrial, un diagnóstico, si es algo psicológico, educativo, etc. Y compartir y difundir el producto. Este es un ejemplo de una secuencia de clase que implica una situación del mundo real, una investigación autónoma del estudiante, porque recordemos que son autodidactas y tienen que hacer sentido a esa investigación autónoma a través del mapa o el mural. Un estudio de recursos proporcionados por el profesor para asegurar que todo el mundo esté buscando la información en el lugar correcto y la información completa también. Verificar por parte del profesor si ya la teoría se comprendió a través de un cuestionario, de un test, de alguna actividad que ellos tengan que realizar que me permitan a mí entender si todo el mundo comprendió o si yo tengo que dedicar un tiempo de clases para aclarar. Hacer alguna aplicación de esa teoría ya en grupos, utilizando Zoom o Microsoft Teams, pero hacer alguna aplicación de esa teoría y que ellos tengan que entregarme algo que sea una evidencia de lo que ellos aprendieron y de lo que ellos hicieron con esa aplicación. Fíjense que en todo esto no tenemos por qué dar la clase tradicional de yo te traigo la información, yo te digo, yo te pongo el caso y después yo te doy un examen para ver si tú aprendiste o no aprendiste. Yo no estoy en contra de los exámenes. Fíjense que aquí yo propongo un pequeño test incluso, pero el problema es cuando al examen le damos un peso de 15 puntos, 20 puntos. Yo aquí propongo un pequeño test conceptual de 2 puntos si acaso, no más de ahí. Porque los exámenes no son malos. El problema es cómo utilizamos el examen y el poder que le damos a un examen. Eh, pero eso es un ejemplo de una secuencia didáctica. Bien, entonces, dicho esto, ya para ir cerrando, que pudimos ver la aplicación en el aula. ¿Cómo transformar la educación junto a la generación Z? Definitivamente tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Yo creo que ya esa idea del profesor que no conoce a sus estudiantes, ese concepto de esa persona distante, no existe. Y creo que no quiero hablar por todo el mundo, pero la percepción que yo tengo de todos los profesores, sobre todo un poco más, que a nadie le interesa tener ese rol tampoco como del distante, el frío, el que yo soy el que lo sé todo. Yo creo que eso no es algo que caracteriza al profesor Pucamaima, pero como quiera, vamos a decirlo. Reformular nuestras formas de interacción, asegurar que nosotros tengamos interacciones con los estudiantes de manera horizontal y que ellos interactúen entre ellos. Reformulando objetivos educacionales y competencias. Tenemos que darle sentido a lo que le enseñamos a nuestros estudiantes. Fortalecer los procesos de autonomía y de autoaprendizaje. Confíen en que ellos pueden aprenderse la teoría solos, guiándolos ustedes en cuál es la teoría que tienen que aprender, cuáles recursos le dan a esa teoría, para que puedan aprovechar el tiempo de clase para la aplicación. Seleccionando metodologías que se conecten y potencien sus habilidades, conectando con sus intereses, valores y sensibilidad social, integrando las tecnologías en forma orgánica, pues es el espacio en el que habitan. Bien, esas son las conclusiones de hoy. Y para finalizar, yo quería hacerles una última pregunta. ¿Cuáles retos tengo a nivel personal para conectar con mi estudiante de la generación Z? Si sabemos que sin conexión perdemos a estos muchachos, es importante que hagamos conciencia. ¿Cuáles retos tengo a nivel personal para yo conectar con mi estudiante de la generación Z? Los leo en el chat. Esto es metacognición.
Manejar adecuadamente la tecnología y aplicaciones educativas para conectar con ellos. Profesor, nosotros estamos aquí también para ayudarlos, o sea que cualquier cosa solamente tienen que contactar al CDP y nosotros le podemos ayudar con eso. Que son estudiantes que tienen un gran acceso a información y pueden cuestionar lo que le enseño. Me encanta esto porque me pasó y puedo decirlo tal cual. Me ha pasado mucho, pero la primera vez que me pasó no puedo negar que me chocó muchísimo. Estos son estudiantes, lo que le llaman, los gringos le llaman fact checkers, que comprueban la data que le dan, necesitan comprobar la data que tú le das. A mí me pasa muchísimo que yo estoy diciendo algo en mi aula y tengo al estudiante con la laptop abierta buscando lo que yo estoy diciendo, a veces es verdad. A veces a ver si es verdad, y eso nada más me pasó una vez, a ver si es verdad, pero tengo que reconocer que la mayoría de las veces porque ellos tienen un interés genuino de profundizar en el tema. Y generalmente me levantan la mano y me dicen, no, profe, ya cambió, mire, acaba de salir una cosa nueva sobre esto, que dice esto y esto y aquello. O me hacen una anécdota de eso. O sea, son estudiantes que de verdad tienen su laptop abierto y lo que usted dice, si es lo que le interesa, si es lo que le llama la atención, ellos lo buscan. No solamente, o sea, pudiéramos decir que para ver si usted lo está diciendo correcto, pero en mi experiencia personal, también ha sido porque quieren profundizar más y aportar más, porque es algo que les interesó mucho. Perdón, moví la presentación sin querer. Quería mover el chat. Lograr empatía con esa generación porque pertenezco a otra. Así es. Aprender de ellos y determinar los métodos más eficientes del grupo para conseguir los objetivos. Creo que es más al inicio de la secuencia de clase, al encontrar una situación que realmente sea interesante para ellos y que se motiven a investigar. Bueno, cualquier cosa también estamos, para todo ese tipo de estrategia pedagógica, el CDP está a la orden. No duden de verdad en contactarnos. Tenemos el reto de desarrollar nosotros un pensamiento crítico para ayudarlos a ellos a desarrollarlo también. La empatía es muy buena, crear esa empatía. En cada sesión trato de presentarle algo relacionado al tema, pero a especie de dinámica me parece bien. Manejar la tecnología adecuadamente, utilizar más la metodología del aula invertida y darle más protagonismo al estudiante, excelente. Mantener a los estudiantes interesados en su propio aprendizaje y recordar ellos siempre tienen la tecnología para comprobar si es así. Identificar las mejores herramientas actuales para lograr los objetivos plasmados y relacionarlos con la asignatura que imparto. Hasta ahora siento que tengo mucha empatía con ellos, así lo expresan. Qué bueno, me alegro muchísimo. Son estudiantes al final de la carrera, están en el punto de que solo desean terminar y además trabajan, que se encuentren motivados y participen. Mantenerlos interesados, cambiar el chip hacia la metodología de enseñanza, integrar más la parte de tecnología, describir cuál es la motivación que los mueve, tratando de dar ejemplos para ayudarlos, guiarlos un poco más. Me dicen, no, profe, no me dé ejemplos, yo prefiero entenderlos. ¿Tú ves? Eso es así. Hasta ahora siento que tengo mucha empatía con ellos, así lo expresan, pero sé que siempre hay algo que mejorar. Mantener la motivación en cada clase a través de recursos tecnológicos en conjunto con la resolución de problemas, lograr el engagement, manejar la tecnología y aplicar diferentes métodos tales como los presentados en clase, buscar las mejores herramientas tecnológicas actuales, guiarlos a cómo utilizar la información y cómo aplicarlos en la práctica. Un reto muy personal es que soy casi de esa generación, lo que me hace difícil que me vean realmente como su profesora más que como una compañera más. Eso es interesante que tú lo digas. Y creo que, bueno, creo que muchas personas aquí en el chat te pudieran dar más recomendaciones que yo en ese sentido, pero creo que todo está en el clima en que tú creas. Si tú tienes una clase con los procedimientos muy claros y una metodología muy clara y las responsabilidades de cada uno muy clara y tú la comunicas desde el día uno y das seguimiento a esas responsabilidades, no creo que a ellos les dé trabajo verte como su profesora, aunque tú le lleves un año o aunque muchos de ellos sean mayores que tú en un futuro. Así que esa es mi recomendación en ese sentido. Bueno, voy a terminar con una frase para dar paso a preguntas. La educación les ha de permitir a la generación Z participar, colaborar y transformar el mundo en el que viven. Ellos van a construir el futuro en el cual todos vamos a vivir. Así que por mi parte termino esta exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, Victoria. La verdad que el chat está muy activo.
Nada, en este momento vamos a tener unos minutitos de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta puntual. Perdone, un segundo. Voy a detener ya la grabación en este turno.